casas, que estén muy calientitas porque hace mucho, mucho frío. Hoy voy a grabar y por aquí está mi amiga, que no se la ve, y atrás está mi esposa. Y hoy voy a grabar, como dice en el título del vídeo, creo que es un challenge, es un tap de cómo me maquillaba cuando iba al colegio. O cuando sí, al colegio, porque yo en Ecuador, a la escuela, a lo que aquí se le dice cole, en Ecuador se le dice escuela. Y aquí lo que se le dice la ESO, en Ecuador se le dice colegio. Entonces cuando iba al colegio, o a la sí, cuando iba al colegio. Voy a empezar porque tengo crema, obviamente, la que siempre me pongo, aunque en esa época pues no me ponía nada de eso. Y empezaba a maquillarme así con un chongo, porque después me peinaba, me hace otra cosa. Entonces empezaba poniéndome esto. Bueno, esto no exactamente, esta es la muestra. ¿Qué base es esta? La Fit Me. Es de Maybelline. De Maybelline. Bueno, yo no utilizaba en esa época Maybelline, pero utilizaba una base súper, súper blanca. Y no quería comprar una base que simple y sencillamente no la voy a utilizar. Utilizaba yo en esa época la de Max Factor, la que venía en cristalito. Y utilizaba una base, pues, era casi este tono, o sea, que era súper blanco. Y mi amiga me ha dado un poco. Y empezaba a ponérmelo por la cara. Oh my god. Necesito un espejo. Espera. Ya, tengo un espejo. Madre mía. Yo en ese entonces, como cuando era muy joven, pues no sabía mucho de maquillaje y lo único que hacía era pues ponerme en la base. Ni siquiera me la ponía hasta el... Bueno, me la ponía hasta el cuello cuando seguramente, según yo, iba a salir en momentos especiales para que no se notara tanto. Y tampoco utilizaba una de estas, utilizaba las que había en ese entonces, que eran como unos triangulitos. Y yo no hacía ni siquiera el movimiento de que la base se pegara, sino que como así, como esparciéndola por la cara. Madre mía, es tan blanca que esto ni siquiera me aparece. Oh my god. Me va a hacer falta más base, tía. Porque yo recuerdo que quedaba como empanizada. Cogí unos polvos, no exactamente estos, eran también, creo que eran del Mercadona también. Y no como ahora, que los ponía con una brocha sueltitos, sino que yo los ponía súper pesados. O sea, súper, súper pesados. Mientras más empanizada me viese, según yo, la cara se me iba a ver más... Madre mía, me acabo de ver un espejo al frente y me veo súper rara. Tampoco tardaba mucho porque según yo, en esa edad, tenía 14 años. Voy a poner muchas fotitos por ahí que he sacado del Facebook de mi madre. Van a ver que era como... Según yo, entre que la cara se me viese así, se me iba a ver la piel más bonita. Y yo recuerdo una vez que un amigo me dijo, ¿por qué tienes la cara como si tuvieses talco? Y me enfadé y le dije, ¿pero qué dices? Si tengo la piel perfecta. Y es realmente, yo hoy en día pienso, ese chico tenía mucha razón. Y ya. Y en esa época pues tenía las cejas súper finitas, nada que ver con... Seguimos, yo en esa época tenía las cejas súper finas, no tan finas, pero sí las llegué a tener finas porque en esa época la moda era pues tenerlas finas. Y tenía una paleta que era parecida a esta, más chiquitita. Esta me la regaló una amiga. Esta paleta es súper buena comparada con la que yo tenía. Los colores pintan súper lindos y voy a hablar de esa paleta en otro momento. Pero tenía algo así, o sea, todos los colores eran como brillantitos. Y recuerdo que con el dedo, con este dedo, porque siempre he sabido eso de que el dedo es como el más flojito, ponía un color parecido a este, en plan de súper blanco. Pero súper blanco. Y me lo ponía en el ojo, así. Pero me ponía mucho, mucho, porque según yo una vez vi en internet que si me ponía mucho blanco en el ojo, se me iba a ver el ojo más grande. Y era lo que yo quería, entonces me ponía mucho, mucho. Y con la brochita, ahora que me acuerdo, con la misma brochita, era la única brocha que tenía. Y esta brocha me gusta mucho, es súper vieja y tiene hasta un tape o un celo o un, ¿cómo se dice? Precinto. Y me acuerdo que me hacía también aquí.
me la echaba, me acuerdo que me ponía las brochas con el dedo porque sentía que con las... me ponía las brochas, me ponía las sombras con el dedo porque sentía que se quedaban más pigmentadas. Y seguramente yo, imagino que en esa época quería que se me viese muy blanco, no sé qué pensaba. Y normalmente quedaba así, pero según yo quería que se me viese como la transición del ojo y utilizaba un color verde o un color cafecito. Voy a utilizar uno de los cafecitos que hay aquí, los grisecitos. Y todos los que utilizaba tenían polvo, todos. Y me lo echaba así, recuerdo. Me los echaba así. Según yo, para que el ojo se me viera más grande. Y nada de difuminar, porque yo no sabía lo que era una difuminación. Yo incluso tenía solo esta brocha. No tenía absolutamente nada más. Y me echaba esto. Y según yo en esa época creía que cada vez que me ponía el café o el gris, se me quitaba lo blanco. Entonces volvía con el dedo. Tía, me veo horrible. Y me echaba más blanco. Madre mía. Yo solo digo esto. ¿Cómo mi madre me dejaba salir a la calle así? Es que no lo entiendo. Es que era para darme un guantazo y decirme, venga, ala, para la casa. Y así quedaba. Entonces volvía otra vez a coger el beige y a repasarlo. Así hasta que quedara como yo quería que quedase. Pero eso sí, muy marcado. Mucho blanco. Siempre me echaba blanco. Y mucho aquí debajo de la ceja, porque se suponía que con la ceja bien marcada me iba a ver con los ojos más grandes. Y en ese entonces me delineaba con un lápiz negro de la marca Avon, yo recuerdo en esa época. Pero no, ni lo encuentro ni lo he comprado porque recuerdo que era una porquería. Me voy a hacer con un lápiz, este es el de Kat Von D, el Tattoo Liner. Y me hacía una línea así. Así. Y me lo echó muy lindo para lo que yo me lo hacía. Porque recuerden que no es lo mismo hacérselo con... hacerlo con lápiz. Y también me delineaba por abajo, pero yo creo que eso no es para delinearlo por abajo. Creo, no estoy segura, pero lo voy a hacer por... O sea... Oh, me lo he hecho horrible. Eso sí, lo de la línea de abajo siempre me lo difuminaba un poquito. Y me lo delineaba por abajo. Bueno, continuamos. En ese entonces utilizaba un corrector que me lo habían regalado. El que voy a utilizar es el Lancôme. Es muy bonito, es un poco más blanco de mi tono de piel, así que muchas veces lo utilizo solo para iluminar. Y me acuerdo que me lo echaba aquí para que cubriese las ojeras. Y como en esa época, yo recuerdo que nadie hacía eso. Me acuerdo que solo hacía así. Y ya está. Tía, parezco la real loca, te lo prometo. A ver, así. Pues no estoy quedando tan flaca como yo creí que va a quedar. Así, pues hacía esto. Y ya está. Y después me hacía me rizaba las pestañas. Ups, moví la cámara. Párate. Y después me rizaba las pestañas. Y yo en esa época tampoco sabía ese paso de que hacías como en el fondo, en el centro y después las puntitas. No, las hacía en forma de L. Yo entre más forma de L tuviera, según yo, si me van a ver pestañas de Rapunzel, según yo. Es que no sé qué pensaba en esa época. Y estuve utilizando este que es de Yves Saint Laurent, pero en ese entonces yo no utilizaba ni esto porque esto es carísimo.
Utilizaba yo, me acuerdo, una de Revlon. Una mascarilla, que son buenas también las de Revlon, pero comparada como... Y me echaba litros de pestañina o de rímel en el ojo. Me acuerdo que me ponía así y después me ponía un colorete. Pero yo sé, eso no es de Sephora, porque yo me acuerdo que me ponía uno y que me quedaba súper rojo. Y con una brocha, nada que ver, o sea, esto es precioso para la brocha que yo tenía en esa época. Y me ponía el colorete marcando un montón, porque según yo decía que después se caía y pues nada, que quede bien resaltado. Y como yo no tenía contouring y tampoco sabía lo que era el contour, yo muchas veces veía pues a muchas chicas que se hacían así y después se hacían así por la nariz y pues nada, yo me lo ponía, tía. Y me hacía así también un poco. Y me hacía así por la nariz y así. El colorete, vamos. Y así ligaba, que lo flipas, cuando estaba flaca y maquillada así ligaba. Y ya para terminar, me ponía un labial rojo. Pero me lo ponía como sobrepuesto y después me lo quitaba un poco porque no me gustaba que se viera muy blanco, muy rojo. Cada que me hacía así, cogí un papelito. Lari, pásame un Kleenex, por favor. Me he manchado el tema. Me acuerdo que me quedaba así. Y así me gustaba, porque según yo hacía que me viese con unos labios de color rosa naturales. Que nadie se enteraba de que mis labios eran que me los había pintado, según yo. Yo no sé qué coño pensaba en esa época. Y para terminar, cuando ya según yo estaba guapísima, me soltaba el pelo, ¿de acuerdo? Que en ese entonces tenía el pelo mucho más ondulado. Entonces me cogí aquí. Esto sí, estoy mirando al frente porque tengo ahí un espejito. Y esto así. Pero obviamente estas son nuevas. Utilizaba unas viejas, que eran las únicas que siempre... Era como... Es que esto siempre se perdía, entonces... pero siempre tenía, me acuerdo que 2 o 3 de estas, que siempre las utilizaba. Pero que estaban tan viejas que a los 5 o 10 minutos ya se me había como que deshecho un poco esto. Me acuerdo que me lo hacía así. Me ponía una aquí. Y me apretaba un poco aquí. A morir. Y me apretaba un poco aquí. Y después me ponía otra para que se me diera más alto el así. Y ya les digo que en esa época tenía el pelo más rizado. Y yo no me veo muy bien en el espejo porque soy media ciega, pero yo por ahí lo que veo digo, madre mía, ¿cómo podía salir así en la calle? Qué horror. Pues este es mi look cuando yo tenía 14 años, 14, 15 años, así me maquillaba. Y van a ver muchas fotos donde nada más, claro, cuando te tomaban las fotos con flash, a la hora de tener los ojos tan blancos se me veía todo blanco. Y aunque la cámara no tuviera flash, se me veía horrible. Pues así iba maquillada yo al colegio, al instituto. Y yo recuerdo una vez también que fui a la clase y un profesor me dijo, Ana Karen, si estudiaras tanto como te maquillas, ya fueras doctora. Y yo pensé que me estaba diciendo que estaba guapísima. Hoy en día me imagino, el profesor dirá, ¿y esa niña dónde va con esas pintas? Pero sí, eso es como me maquillaba yo. Espero que les guste, que se hayan reído mucho igual que yo. Les mando muchos besos, nos vemos en el siguiente vídeo. Saluda, Lari. Adiós.